La cultura Sican se encuentra en el departamento de Lambayeque, cuyo nombre significa Casa de la Luna en la extinta lengua Muchic. Recibe poca atención y desconocimiento por parte de los ciudadanos a los que nos dirige a un país sin identidad cultural. El presente trabajo tiene como objetivo motivar a las personas a revalorizar el pasado histórico de la cultura Sican, de tal manera desligarnos de la cultura mochica y chimú. Aquí quien les habla Fabiano Godoy y quien les presenta Marcela Garay y Ana Selene. Ahora, ¿quién es nuestro descubridor? Continuando con mi compañera Fabiana, la cultura Sicán fue descubierta a principios del siglo XX y quien la descubrió fue el arqueólogo e ingeniero agrónomo peruano Rafael Larco Joyle, quien contribuyó dejándonos su mayor legado, el Museo Larco, que el día de hoy nos permite conectar con nuestras raíces. Ahora, tenemos también a Izumi Shimada y Walter Alba, fueron los dos principales investigadores de la cultura Sicán y quienes se encargaron de la investigación y el trabajo que se llevó a cabo para nosotros hoy en día poder obtener mayor información sobre esa cultura. Sí, siguiente, por favor, y le doy paso a mi compañera Seleni para que les explique un poco más sobre los orígenes de los primeros pobladores de la cultura Siguiente Sicán. diapositiva. Gracias. Los sicanes se creían descendientes de Nailam. Esta leyenda fue nombrada por Miguel Cabello de Balboa en su Miscelánea Antártica. Se trata de un personaje que llegó a las costas de Lambayeque acompañado de su familia, servidores y oficiales. Siguiente diapositiva. Se establecieron rápidamente y construyeron un templo llamado Chot. En el lugar principal colocaron al ídolo de piedra llamado Yampayek, lo que deriva el nombre Lambayek. Siguiente diapositiva. Con el tiempo, la muerte le visita a Nailam y este fue enterrado a escondidas. Le sucede a su hijo Sium al trono y bueno, este murió en una cueva y como Sican ya no tenía un rey, fue conquistado por los chimús. Siguiente diapositiva, por favor. Lambayeque fue originado por un proceso de fusionar la cultura mochica, cajamarca y wari. Estos son estilos inclusivos que afinen el horizonte medio. Aparece un estilo dominante que lo conocemos como la cultura Sican. Siguiente diapositiva. La ubicación. Sican se ubica en el valle medio del río La Leche, en Patán Grande. Delimita por el norte con el desierto de Sechura en Piura, por el sur con el río Saña, por el oeste con el Océano Pacífico y por el este con las estribaciones de los Andes. Siguiente diapositiva. Doy pase a mi compañera para que nos hable un poco de metalurgia. Gracias, amiga. Bien, continuando, metalurgia. Son reconocidos como la cultura que tuvo la metalurgia más avanzada de la región y de hecho la que marcó el inicio de la era de bronce en el Perú. Algunas preciosas piedras que se han encontrado en la cultura Sicán fueron productos de trueques con otras culturas. Si bien es cierto que dentro de la orfebrería las piezas más conocidas son las máscaras y los tumis, por las joyas encontradas se evidencia la destreza de sus orfebres, así como el manejo de la metalurgia que dominó esta cultura y prueba de ello las imágenes de referencia. Siguiente, por favor. Minería. Extraían minerales como la maliquita, la arsenopirita, entre otros, con contenidos en cobre y arsénico. Materiales claves para la fundición del cobre arsenical, además tenían algún tipo de bolsa para recolectar lo extraído y posiblemente también cántaros con agua. Siguiente, por favor. Bien, las técnicas. Una de las más importantes es el laminado y consistía en estirar o expandir delgadas láminas de metal mediante golpes de poco a poco con martillos para ir adelgazándolo de poco a poco hasta llegar al grosor deseado. Y todo esto sobre una superficie dura. Ahora, tenemos también las técnicas decorativas y mencionaré dos de ellas, las más importantes, el engaste y el cincelado. Embutir una piedra semipreciosa en la lámina de metal, ese consistía el engaste, y en el cincelado consistía la técnica que permite realizar diseños en una lámina a golpes con un martillo y un cincel por el anverso. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos las herramientas de laminado y dos de las más importantes son los yunques, que son los soportes donde se lamine y moldea el metal, y los cinceles y punzones de bronce que sirven para decorar las láminas de metal aplicando diferentes técnicas. Y allí de referencia las imágenes. Un poblador de Sicán. A continuación le doy paso a mi compañera. Gracias. Cerámica. Entre sus cerámicos más representativos y principales de la cultura Sicán es la botella de Huacray porque representaría al dios de los Sicán. Siguiente diapositiva, por favor.
Ellos eran alfareros y muchas de sus técnicas se deben por la influencia de la cultura moche y otras culturas que le permitieron tener una amplia gestión del comercio. Siguiente diapositiva. Entre sus técnicas hablamos el moldeado, que consiste en presionar un trozo de arcilla al interior de los moldes. Estos moldes podrían ser completos o parciales, como en esta imagen donde vemos moldes parciales de asas que forman parte de diferentes botellas. También presenta relieves de molde, como en el caso del relieve donde presenta un molde, donde representa un guerrero de la cultura moche con ojos talados. Antes de aplicar la arcilla en los moldes, se espolvorea en la parte inferior ceniza o arena para que este no se rompa o se quiebre. Luego se deja reposar por unos minutos y damos el proceso de cocción. Siguiente, por favor. Gracias. En este proceso se empieza con la preparación del horno. Estos hornos se encontraban en excavaciones de fosas. Estaban hechos de arcilla en la parte inferior. Se juntaba con las cerámicas precocidas y se mezclaba con el combustible como el estiércol. La coloración de sus cerámicas variaba dependiendo de la temperatura del horno. Teníamos colores oscuros y claros. En los colores oscuros como el negro o el gris, dependía si el horno estaba cerrado. Y en los colores claros, el horno se mantenía abierto. De esta forma saldrían estos colores. Siguiente diapositiva, por favor. La textilería. La vestimenta de los sicanes eran coloridos y hechos de algodón fino. Ellos aplicaban estas textilerías en diferentes aspectos como para recibir un nuevo ciclo de vida. También se realizaba para sacrificios en ritos religiosos y negociaciones entre los pobladores. Los sicanes no se caracterizaban en textilería, sino en metalurgia, muy profesionales en ello. Pero gracias al estudio de los arqueólogos, encontramos algunos de ellos, el cual es el más importante y se aprecia en esta imagen, que vendría a ser el manto de Lambayeque, donde aparece el dios Nailam. Siguiente diapositiva. Pinturas murales, compañera. Bien, continuando con pinturas murales, para la cultura sicán era muy importante plasmar mediante pinturas murales sus grandes hazañas, también la élite, sus tradiciones y costumbres, pero sobre todo su religión. Es por ello que a menudo cada que se ha encontrado pinturas murales son más relacionadas a la religión como en tumbas u obras, pero ya no con tanta claridad, pues el transcurso del tiempo ha jugado en contra. Ahora, tenemos en el ejemplo número 1 en esta diapositiva como en la Huacal es conocida como se encontró en lo que es conocida como la Huacal Oro, también llamada por algunos Huaca Oro. En la actualidad se ha perdido todo rasgos de esta pintura, quedando solo la documentación gráfica 19 y 20. Perdón. Ejemplo número 2. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en la Huaca Corte 53, el doctor Chimada encontró en 1979 una pintura en un muro de la pirámide que estaba en muy malas condiciones. Consistía en un rostro de la deidad con diseño superior de la ola escalonada, la figura 25, tanto como la 24, y es la única que se conoce de este sitio. Le doy paso a mi compañera. Arquitectura. La cultura lambayeque-ocicán creó numerosos complejos en donde vivían reyes sacerdotes. Estos centros eran religiosos porque los sicanes entraban a realizar sus ofrendas a los dioses. Algunas de sus características en arquitectura fueron sus pirámides truncas que favoreció la organización, además sus adobes hechos de barro porque portaban marcas en ellos. Según el Museo Nacional de Sicán, se encontró 200 huellas o marcas en los adobes. Siguiente diapositiva, por favor. Sus complejos arquitectónicos principales tenemos Batán Grande, su capital, y se distingue por tener un personaje mirando al este y fue enterrado a 12 metros de profundidad, sentado en posición fetal, con 2 mujeres jóvenes y niños. Este es un lugar muy estratégico por tener ríos como el río La Leche o Lambayeque. Además, presenta las pirámides más grandes y distribución agrícola, las calles, y por tener canales y campos de cultivos en diferentes áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Economía, compañera. Bien, a continuación les hablaré un poco más sobre economía, y es que
hay que aclarar algo. No existía economía en esta cultura como se conoce tal hoy en día. En su tiempo el trueque era economía para ellos. Es por eso que le ponemos énfasis en la agricultura, la pesca y artesanía, construcción, cerámica, metalurgia, textil y comercio. Ok, esto también contribuye a su economía y se piensa que el poder lo alcanzaron en el Sicán Medio y ahí es cuando empiezan a formar redes de intercambio con otros pueblos. Es decir, debió ocurrir entre el año 850 después de Cristo y 900 después de Cristo para intercambiar estos bienes. Se piensa que ellos entregaban el metal de cobre arsenical, que era una de sus producciones masivas más reconocidas. Es decir, tejieron una red de intercambio de cerca de 200 y 1500 kilómetros a lo largo de sus ejes este, oeste y norte-sur, respectivamente, atravesando todo tipo de accidentes geográficos, ya sea por mar o por tierra, con el fin de adquirir tan diferentes materias primas y bienes. Ahora, siguiente, por favor. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Parece que monopolizaron ellos el comercio pues, y la distribución hacia el sur de las conchas de Spondylus princeps y el Conus fergusum, y ambas conchas y moluscos típicos y altamente apreciados por su valor ritual en todas las culturas andinas. Las esmeraldas y el ámbar lo obtenían perdón, lo obtenían de Ecuador y selva colombiana. Viendo esa relación con las culturas de Manteña y Milagro. De la Amazonía tenían plumas y minerales, especialmente pepitas de oro de los ríos tributarios del río Amazonas. El cinabrio posiblemente lo obtuvieron de Huancavelica, Sierra Sur del Perú o de la zona de Azogues en el sur de Ecuador. El lapizuli, que solo se da en Chile, y todos estos han sido encontrados en lugares relacionados a la cultura sica. Ahora a continuación le paso a mi compañera. Gracias. En aspecto político y social, era un gobierno político y religioso gobernado por un miembro de la clero, es decir, por ministros y jerarquías religiosas que son guiados por una divinidad que cuando éste moría se le enterraba con una tumba con ricas ofrendas, como se puede apreciar en el llamado Señor de Sicán. Fue una sociedad clasista y teocrático, y en su cima se encontraba la élite conformada por los sacerdotes gobernantes por el rey y su familia, que decían ser descendientes de Nailam. Luego se hallaban el cuerpo de los administradores, quienes se encargaban de vigilar el orden económico y el pago de tributos. Después seguían los artesanos y especialistas, quienes producían bienes de lujo para la élite y también para la exportación. Por último estaban los agricultores y la gente común que trabajaba para mantener a todas las clases anteriores. Agricultura. Lambayeque hereda a los mochicas parte del sistema riego, de los cuales principales cultivos eran el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, la papa y la yuca. Hay tres canales principales: el canal Racarumi, que conecta el río Chancay con Leche, el viejo Taimi, que regaba la zona, y al sur está el Valle de Leche y el canal de Coyique, que irrigaba el Valle de Saña. La evidencia apunta al alto desarrollo alcanzado por el campo de la tecnología metalúrgica, la agricultura y la economía, que permitieron a Sicán convertirse en una cultura única en la América prehispana. Costumbres, tradiciones. Gracias, compañera. Bien, continuando con costumbres y tradiciones, en sus cerámicas, metales y sus textiles, madera y pinturas murales, se ha visto que han reflejado en detalle las costumbres y tradiciones. Su arte fue esencialmente de estilo representacional y de naturaleza muy religiosa. Sus cerámicas pictóricas son parte de una característica de esta cultura. Además, contaban con tradiciones y costumbres cuando se enterraba a algún personaje de la élite. Y aquí podemos observar unas imágenes de referencia por lo antes dicho. Siguiente, por favor. Otras imágenes de referencia. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar. Costumbre y tradición funeraria. En todo entierro perteneciente a la cultura sicán no debía de faltar impresionantes ajuares funerarios con extraordinarios objetos metálicos y orfebrería. Además, había diferentes tipos de rituales, ceremonias funerarias y formas de sepultar a los grandes señores en varias partes del Perú. Asimismo, eran enterrados sus fieles soldados y sus armas
junto con sus esposas. Ejemplo, el señor Rosicán, en su entierro se encontró todo lo antes mencionado y los muertos pertenecientes a la élite llevaban una máscara pintada con cinabrio. Siguiente, por favor. Este mineral se usaba para pintar el anverso y reverso de las piezas, su máscara sobre todo. El pigmento rojo era para la cultura sicán una manera de asegurar la resurrección de sus almas tras la muerte, según Izumi Shimada, y también se dice que se estaba compuesto por proteínas de clara de huevo, mercurio, sulfuro y un detalle sorprendente e inesperado, han sido 6 proteínas que solo se encuentran en la sangre humana, entre ellas la hemoglobina. Fueron mezcladas entre el pigmento como parte del ritual funerario. Ahora, siguiente, por favor. En religión, esta cultura se consolidó alrededor de una creencia religiosa y un estado teocrático bajo la figura del dios Nailam. Lo doy paso a mi compañera. Gracias. Fase temprana. Este es un periodo poco conocido, ya que los objetos arqueológicos como la cerámica, la textilería y la arquitectura son raros. Se asocia en la última etapa de la cultura mochica y la gran influencia de Wari. Es una de las culturas más textiles. La bebé, pero trascendental, influencia ideológica de Wari, siguió impulsada por el surgimiento de los misioneros. Fue una época de plena expansión de la cultura Wari. En este momento los valores ideológicos estaban siendo cuestionados y reexaminados, y por otro lado los elementos extraños de la religión Wari y Pachamac llegaron con mucha fuerza. Un ejemplo es la cerámica, donde se combinan estilos foraneros con elementos mochicas, y el centro de poder se trasladó a tan grande, donde nació un nuevo movimiento político y religioso que poco a poco comenzó a tomar el poder en la región. Fase intermedia. Se unificó y se adquirió su propia identidad cultural. En el conjunto de Batangrande se estableció una capital gobernada por reyes sacerdotes que difundieron el culto de adoración al dios Isicán. La leyenda de Nailam fue un periodo de auge a partir del cual surgieron suntuosos lugares de enterramiento de los ricos que arqueólogos revelaron, mientras florecían el comercio y construían el sistema de riego que conectaba las valles de los mexicanos. Fase tardía. Esta fase representa la decadencia de Sicam. Comprende desde 1100 hasta 1365 después de Cristo. Empieza en 1020 con el fenómeno del Niño y sequías en el río La Leche. Después de 30 años de certidumbre, en 1050, en ámbitos como la agricultura y ganadería, los sicanes destruyeron su templo y con un intenso incendio. Ya para el año 1100, una gran desaparición de su arte e iconografía. Además, era necesaria la construcción de una nueva capital, por lo que eligieron Tucumán. Esta fase finalizó en 1375, cuando la cultura sicán es conquistada por la cultura chimú. Además, esta parte explicaría el último suceso a la leyenda de Nailam. Siguiente página. Muchas gracias. Gracias.